Si quieres conseguir el 80% en la liquidación de tu pensión de vejez, estos son datos que sí o sí debes de saber. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y en este video te contaré tips para lograr el 80% de tasa de reemplazo en la liquidación de la pensión de vejez. Para comenzar, es importante recordar que a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, coexisten dos regímenes pensionales que compiten entre sí debido a la diferencia tan grande y las características tan distintas de cada uno en el reconocimiento de la pensión de vejez. En Colpensiones, realmente al momento de liquidar la mesada, lo que interesa es el número de semanas y el promedio de salarios. Mientras que en los fondos privados, el reconocimiento de la pensión de vejez depende netamente del capital que se tenga acumulado. El fondo privado revisa qué capital tiene el afiliado y de acuerdo al capital proyecta cuál va a ser el valor de la mesada pensional. Entonces no es un cálculo como se hace en el de Colpensiones, sino que ya son unas proyecciones financieras para determinar, dependiendo de varios factores, de la edad del pensionado, de la edad de sus beneficiarios, de la expectativa de vida de ellos, etcétera, etcétera, cuál va a ser el valor de la mesada pensional en este fondo privado. Por eso es que se liquidan totalmente diferente. La mesada pensional en Colpensiones, entonces, se construye a través del tiempo. ¿De qué forma? Pues cotizando con los ingresos base de liquidación de acuerdo a los ingresos que tengamos como empleados, como contratistas, como rentistas, etc. Y una vez terminamos la vida laboral, Colpensiones debe revisar y calcular el promedio de salarios cotizados en los últimos 10 años o en toda la vida laboral y aplicarle a este pensionado el ingreso base de liquidación más favorable, o sea, el que arroje un valor superior. Este cálculo del ingreso base de liquidación se hace tomando cada uno de los IBC, o sea, de los salarios que se reportaron mes a mes, de los IBC, y actualizándolos, indexándolos con IPC desde la fecha en que se cotizó hasta la fecha de reconocimiento de la pensión, para que no pierdan valor adquisitivo. Entonces se indexan, se actualizan esos valores. Y una vez están actualizados todos los valores de toda la vida laboral o de los últimos 10 años, se promedian y se obtiene el ingreso base de liquidación. A este ingreso base de liquidación, Colpensiones debe aplicarle un porcentaje, pues porque nadie se pensiona con el 100% del ingreso base de liquidación. Recordemos que la tasa máxima con la Ley 100 modificada por la Ley 797 de 2003 es el 80%. Entonces, ese 80% pues no a todo el mundo le es aplicado porque depende de qué número de semanas tiene el afiliado. Entre más semanas tenga, más posibilidades hay de que la tasa de reemplazo suba. El cálculo del porcentaje, es decir, de la tasa de reemplazo, es una fórmula decreciente. A mayor nivel de ingresos, menos porcentaje. Por las primeras 1.300 nos reconocen un porcentaje y por cada 50 semanas adicionales a esas 1.300 nos adicionan o nos reconocen 1.5% más de tasa de reemplazo, hasta llegar de esta manera máximo al 80%. Muchas personas nos consultan porque tienen 2.000 semanas, 1.900 semanas y su pensión les quedó con el mínimo. Dicen que por qué si tienen tantas semanas, pues su pensión les ha quedado en el mínimo. Resulta que como el porcentaje se aplica es al promedio de salarios, si estas personas han cotizado toda su vida con salario mínimo, pues así se llegue al 80% de tasa de reemplazo, que es el máximo, ese 80% se le aplica al salario mínimo que arrojó de promedio y esto da inclusive inferior al mínimo. Y Colpensiones debe ajustar porque nadie podría devengar en este momento una pensión de vejez inferior al salario mínimo, excepto pues que sea sumando pensiones con convenio o pues otras figuras que permiten pues una pensión proporcional. Para entender mejor el tema de la tasa de reemplazo y de que la fórmula es una fórmula decreciente, podríamos poner un ejemplo. Una persona que tiene como promedio de salarios, o sea, IBL, ingreso base de liquidación de 2 millones de pesos, por las primeras 1.300 semanas le reconocen el 64% y por cada 50 adicionales ese porcentaje se incrementa en 1.5%. Es decir, para que esta persona pueda llegar al 80% debe tener 1.850 semanas, de lo contrario no llegaría al 80%. Lo mismo sucede, y demos otro ejemplo,
una persona que tiene un ingreso base de liquidación de 6 millones de pesos. Como es decreciente, entonces el porcentaje por las primeras 1.300 va a bajar. Entonces, por las primeras 1.300 a un nivel de 6 millones, le reconocen una tasa de 63% y por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 se incrementa 1.5%, es decir, que para llegar al 80%, esta persona que tiene un promedio de salarios de 6 millones requiere un total de 1.900 semanas. Para finalizar con otro ejemplo, tenemos una persona que tiene un promedio de salarios de 10 millones de pesos. A esta persona, por las primeras 1.300, miren que la tasa baja y baja al 61%. Por eso es decreciente, porque aumenta el ingreso base de liquidación y disminuye la tasa. Y para que esta persona pueda llegar al 80% de tasa de reemplazo, debe cotizar 1.950 semanas. Para finalizar entonces, es importante que comprendamos que tener una tasa de reemplazo del 80% no necesariamente significa tener una pensión superior al mínimo, y que una persona que ha tenido promedios de salarios similares al mínimo, su pensión, por muchas semanas que tenga, siempre va a ser del mínimo. Además, que las personas que tienen promedios de salarios altos requieren de muchísimas semanas adicionales a las 1.300 para llegar al 80%. Antes de terminar este video, quiero responder una pregunta que nos formularon por nuestro canal de YouTube y es la siguiente. El señor Javier Córdoba nos dice: doctora, un cordial saludo, tengo una inquietud. Un trabajador que se pensionó con una pensión anticipada de vejez por hijo en condición de discapacidad, cuando cumpla los 62 años, ¿se puede pasar la pensión a vejez por edad o no es necesario? Le agradezco la respuesta. Tenemos para contarle a don Javier que la pensión anticipada de vejez por hijo en situación de invalidez, como su nombre lo indica, es una pensión anticipada de vejez, es decir, se liquida de la misma manera como se liquida la pensión de vejez que se obtiene a los 62 años. Entonces, cuando llegue a los 62 años no hay que hacer ningún cambio, no hay que reliquidar, no hay que hacer ningún tipo de gestión debido a que se liquida de la misma forma. Porque es tu futuro, no dudes en contactarnos. Tenemos que demandar y lograr el reajuste con las semanas adicionales a 1.800. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp 310-333-3301. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados y no te pierdas todos los lunes a las 6:30 de la tarde nuestro programa Cita Con del canal Cosmovisión. Nos vemos.